Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. La historia de la humanidad puede contarse también como la historia de sus tecnologías. La máquina de vapor transformó el trabajo, la electricidad cambió las ciudades, Internet ha revolucionado la comunicación y ahora la inteligencia artificial promete alterar algo todavía más íntimo, nuestra capacidad para pensar, crear y tomar decisiones. Cada gran revolución tecnológica ha generado nuevas oportunidades, pero también nuevas formas de concentración de riqueza y poder. Los ferrocarriles crearon magnates, el petróleo creó imperios económicos, Internet ha dado lugar a gigantes digitales que cuentan con usuarios por miles de millones. La pregunta es qué ocurrirá ahora con la inteligencia artificial. ¿Estamos ante una herramienta más o ante una infraestructura fundamental sobre la que se va a construir buena parte de la economía del futuro? ¿Quién controlará esos sistemas? ¿Quién va a fijar las reglas? ¿Y quién se beneficiará de la riqueza que puedan generar? Enseguida lo vamos a analizar con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre, investigación y ciencia para todos los públicos. La inteligencia artificial suele presentarse como una herramienta capaz de aumentar la productividad, acelerar la innovación y transformar sectores enteros de la economía, pero detrás de esa promesa tecnológica se está desarrollando también una transformación más profunda, la aparición de nuevas infraestructuras de poder económico. Durante los últimos años, empresas como OpenAI, Anthropic o xAI han invertido decenas de miles de millones de dólares en desarrollar modelos cada vez más potentes. Y gran parte de ese crecimiento ha sido posible gracias a enormes inyecciones de capital y a servicios ofrecidos a precios relativamente bajos para atraer usuarios y ganar cuota de mercado. Ahora parece que estamos entrando en una nueva fase. Las grandes compañías de inteligencia artificial comienzan a buscar su rentabilidad, mientras que algunas de ellas preparan su posible salto a los mercados bursátiles. Algunas de ellas ya lo han hecho. Hemos visto el espectacular lanzamiento en el mercado de SpaceX la semana pasada. Al mismo tiempo también aparecen los primeros indicios de cambios en el empleo, nuevas formas de monetización basadas en el consumo de tokens y una creciente concentración de capacidad tecnológica en muy pocas empresas. La rápida evolución de la tecnología y su impacto social nos lleva a cuestionarnos quién controlará esas herramientas, quién va a fijar los precios, quién se beneficiará del aumento de esa productividad que prometen acabará generando. Para analizar todas estas implicaciones económicas, laborales y sociales en esta nueva etapa de la inteligencia artificial, nos acompaña Paloma Llaneza, que es CEO de Razona Legal Tech, abogada especializada en tecnología, experta en gobernanza digital, autora de numerosos trabajos y también una de las personas que ha escogido la Comisión Europea para que la asesore en materia de desarrollo de IA. Pero lo primero es darle la bienvenida. Paloma, ¿qué tal? Bienvenida a Principio de Incertidumbre. Muchísimas gracias por tenerme entre vosotros. Hombre, la verdad es que esto es un tema muy interesante. Habitualmente aquí hablamos más de tecnología, pero también, dado el impacto que tiene toda esta tecnología, nos interesa un poco ver cómo va a ser la gobernanza y cómo se va a ir orquestando. Y tenemos muchos frentes abiertos que comentar contigo. Uno de los primeros que yo creo que en fin, nos va a permitir poner todo en contexto, hemos visto la salida a bolsa la pasada semana de SpaceX, que tiene dentro pues xAI, ¿no? la IA de Elon Musk. En meses posteriores vamos a ver probablemente la de Anthropic, la de OpenAI. Está habiendo un cambio de paradigma, ¿no? Los grandes artífices de esta inteligencia artificial hasta ahora se han financiado con capital privado, ahora empiezan a llegar a los mercados financieros y estamos viendo en paralelo que posiblemente cambie un poco su modelo de negocio y una IA que se nos ha presentado como tarifa plana, empezamos a ver que igual no es tan barata y su funcionamiento e integración en las empresas no va a ser como hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, yo creo, si me permites, para empezar estableciendo un principio, es que la tecnología no es un acto de Dios, sino que tiene dueño. Sé que me pongo muy pesada con este tema, pero creo que conviene insistir en él.
porque muchas veces hablamos de ella como algo que se nos impone frente a lo que no podemos tener ningún recurso como humanos o como sociedad. Sin embargo, detrás de estas tecnologías hay dueños, hay directores generales y hay gente que decide qué pasa en estas entidades. En este sentido, bueno, todas estas grandes de la inteligencia artificial, el caso de SpaceX, yo creo que es bastante paradigmático. Lo que nos demuestra es, primero, que son entidades que tienen accionistas y que esos accionistas han invertido una cantidad enorme de dinero y que quieren recuperar la inversión. Y por eso salen a bolsa, no por otro motivo. Realmente, como se dicen los americanos, go public, convertirte en una empresa cotizada, requiere de ellas tener unos niveles enormes de transparencia que, en general, si no lo necesitas, no recurres al capital de la bolsa. Por lo tanto, estas entidades, bueno, pues están basadas en una burbuja, sin duda alguna. O sea, invertir ahora en la salida a bolsa para el minorista no parece una buena idea. Y en realidad, pues en muchos casos están montadas sobre casi esquemas Ponzi, en donde Nvidia les vende chips a cambio de que ellos participen en el capital de Nvidia, se hacen inversiones cruzadas, préstamos cruzados, en fin. Todo esto se autorregulará, no sabemos con qué impacto en la economía, y al final estamos frente a un gran casino con una tecnología detrás. La cuestión es cómo las decisiones que van a tomar esos propietarios y esos inversores van a afectar pues a la vida de todos nosotros, que ya parece que no podemos vivir sin la inteligencia artificial. Claro, ese es el punto, que, en fin, efectivamente la estructura que hay de fondo, tanto la tecnológica como la empresarial, es bastante compleja y probablemente se le escape al ciudadano medio, pero es cierto que esto ya está penetrando en nuestro día a día. Ya es difícil no encontrar a alguien que tenga en su teléfono móvil instalada cualquiera de estas aplicaciones y la use de forma cotidiana. También las empresas parece que están impelidas a adoptar esta tecnología, les sea de utilidad o no, porque bueno, todavía de momento lo que estamos viendo es que igual no se ha incrementado tanto la productividad como se pensaba con la adopción de estas herramientas, cuestión que está a ver. Pero incluso tú propones, ya has empezado a atisbar el siguiente modelo, ¿no? Si sales a bolsa, todas estas inversiones que se han estado haciendo de forma increíble es para recuperar ese dinero y poder que nos encontremos con que el uso cotidiano de la IA no sea como ha venido siendo hasta ahora, que tú pagas una tarifa fija mensual por el uso según uses, sino que, bueno, todo está vinculado a un uso de tokens que puede empezar a subir y, por lo tanto, esta tecnología no va a ser tan barata como hemos visto hasta ahora, probablemente. Bueno, aquí, de nuevo, lo que tenemos que pensar, como decía, es que la tecnología es un modelo de negocio y, en este caso, la inteligencia artificial también lo es. Por lo tanto, debemos de pensar que hay un uso, el uso intensivo que hagan las empresas y los particulares, habrá que pagar por él, eso estoy convencida, porque hasta ahora se ha funcionado con el principio de gratuidad que rige todos los negocios de Internet, que al final no es gratuidad, porque en definitiva cuando tú pagas con tus datos te conviertes en la materia prima que le sirve a las empresas para vender publicidad a entidades que son sus verdaderos clientes. El problema es que la inteligencia artificial no soporta el modelo publicitario, por lo menos no ha funcionado el modelo publicitario. Y de hecho ChatGPT se planteó el incluir publicidad en los intercambios. Pero han debido de analizarlo y no les trae cuenta. No es tan sencillo insertar publicidad en un diálogo de prompting como en una búsqueda de Google. Entonces, la cuestión es que si el modelo publicitario, que es en el que se basa toda la economía del dato, no funciona aquí, pues tendrá que funcionar el pago. Es que no hay más tutía. Sí, claro. Efectivamente. Y un poco, sí, lo que pasa es que puede suceder, y ponías el ejemplo, citabas que quizá es donde en un primer momento se ha empezado a visibilizar esto, ¿no? Es en el uso de GitHub, que es un repositorio en el que, bueno, pues sobre todo lo utilizan programadores, donde pueden acceder a muchas cosas que se han ido haciendo, que tienen en sustrato de la IA, y claro, tú tenías unas tarifas por uso de tokens determinados y esto se ha ido subiendo, con lo cual sigue estando accesible, pero claro, a un precio que igual es muy superior al que realmente hacía que ciertos negocios o actividades fueran rentables, tal y como se habían diseñado ex novo con estos algoritmos. Sí, bueno, yo creo primero que va a haber es evidente que no te puedes gastar todo tu crédito de inteligencia artificial el primer día, el día 1 de junio que salieron las nuevas tarifas, o como comentaba en el artículo, el caso de Uber, que se ha gastado todo el presupuesto que tenía para inteligencia artificial del año en el primer trimestre. Claro. Es decir, está claro que lo que ahora viene es una
revisión de cómo te vas a gastar en inteligencia artificial, a quién le vas a poner, a quién le vas a permitir usar la inteligencia artificial de la compañía y qué usos se van a hacer con esa inteligencia artificial. Es evidente que, por ejemplo, toda la gente que se dedica al vibe coding, esto es a programar a base de prompting, sin tener ni la más remota idea de programación o con unos conocimientos muy básicos, es evidente que esa gente pues no la van a dejar programar, porque el vibe coding requiere que despliegues varios agentes y cada agente cuesta un dineral. Entonces, bueno, pues de pronto esto va a cambiar el paradigma. Sin duda alguna va a frenar los despidos en el sector tecnológico que se estaban produciendo de manera salvaje, en donde ya no había humanos programando, ¿vale? Pero esto solo es un pequeño freno a lo que sin duda ya está aquí. Es decir, me consta que las grandes corporaciones invierten una cantidad enorme de dinero en España y fuera de España en diseñar agentes específicos para sus sectores que despliegan esos agentes y que esos agentes sustituyen trabajo de lectura, trabajo de administración, con una eficiencia mucho mayor que los humanos. Y esto sin duda tiene un impacto en el trabajo. Y ese impacto en el trabajo, por muy lento, o sea, la medida de cobrar, sin duda alguna, ha impuesto un ritmo más lento en la transición, pero no lo suficientemente lento como para que a una sociedad le dé tiempo a absorber este cambio, en mi opinión. Además, yo creo que se van a quitar puestos repetitivos que están fuertemente feminizados y que la inteligencia artificial, entre otras cosas, no solo va a traer paro, sino que va a traer paro a determinados sectores de la sociedad muy específicos, como son las mujeres. Si a esto le unimos que los trabajos van a ser más escasos, en un momento de recesión en el pensamiento universal que estamos viendo, pues se puede pensar, como se ha pensado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres volvieron de las batallas, o en otros momentos de la historia, que a lo mejor si hay poco trabajo, ese trabajo deba de ser para los hombres. Así que el panorama, aunque como digo, se ha enlentecido, no es halagüeño. Es que es muy llamativo porque hemos visto a administraciones como la norteamericana abrir el debate, el propio Donald Trump, de cómo podemos hacer para que el público americano se beneficie de los extraordinarios ingresos que se prevén de todas estas grandes compañías vinculadas a la inteligencia artificial. Claro, no es nada sospechosa de comunismo la administración norteamericana, ¿no? Pero sin concretar exactamente cuál era el modelo, sí que en principio parece que se empieza a hablar un poco de cómo vamos a hacer, si darles acciones a los ciudadanos o poner un impuesto, ¿no? Incluso en Estados Unidos se plantea, quizá. Sí, bueno, ahí también en el artículo comentaba un paper muy interesante de dos economistas para ver cómo vamos a compensar todo esto. Y todas las opciones que están en el mercado, como por ejemplo, pues privatizar parcialmente estas empresas, cosa que en Estados Unidos no va a suceder porque están en contra de las privatizaciones y las sedes las tienen allí, eso no va a pasar. Bernie Sanders propuso una privatización del 50% del capital, cosa que, como digo, no va a pasar, sobre todo porque ese 50% del capital lleva aparejado una deuda monumental. Deuda monumental que, bueno, no pasaría nada porque Estados Unidos invierte, por ejemplo, en defensa una brutalidad de dinero y podría invertir una brutalidad de dinero en inteligencia artificial. Pero no hubo un anuncio que recordarás de Trump con el CEO de Oracle y otros y con el de OpenAI hablando de invertir 500.000 millones de euros de dólares en la inteligencia artificial. La cuestión es que todas las opciones que están encima de la mesa no funcionan. Y no funcionan porque, a diferencia de otras revoluciones industriales, o más bien de otras reconversiones industriales que hemos vivido, esas reconversiones industriales eran sectoriales. En España las hemos vivido de manera continua desde la muerte de Franco y con la entrada en la Unión Europea. Hemos visto cómo se reconvertían las minas, cómo se reconvertía el acero. Cuando tú piensas en reconversiones sectoriales, tienes un grupo finito de humanos a los que tienes que acomodar de alguna manera, les tienes que compensar económicamente. Pero cuando tú te planteas que lo que se ha hecho es la externalización de la cognición humana, resulta que la transversalidad del cambio es brutal. No solo te vas a encontrar con gente que antes leía documentos y los analizaba, como por ejemplo hacemos los abogados, que ya son irrelevantes, sino los propios directivos de muchas empresas. El lenguaje, la cháchara corporativa, esa que se le da también a los directivos de medio pelo en PowerPoints de cartón piedra, pues la hace mucho mejor cualquier inteligencia artificial. Entonces, cuando tú externalizas la cognición, estás externalizando algo que hasta ahora
solo era patrimonio de los humanos, que es el lenguaje. Y el lenguaje con todo lo que conlleva de pensamiento para su producción y por lo tanto la transversalidad del cambio es dramática. Lo que propone en ese paper, que está propuesto en otros sitios, es el impuesto peruviano, que consiste esencialmente en que las empresas paguen por el coste que dejan de tener por un trabajador. Por ejemplo, si un banco hiciera un ERE, echase a 10.000 trabajadores que le sobran, ¿no? Pues se le impondría un impuesto que consistiría idealmente en el pago de unas cantidades iguales a las cotizaciones de esos a la seguridad social. Sí, claro, efectivamente. El problema es que eso sería insuficiente. Sería insuficiente porque los trabajadores despedidos dejan de consumir, ese consumo afecta a todo, afecta por lo pronto al pago de los impuestos indirectos, que no estarían cubiertos por esas cotizaciones y por ese impuesto. También afectaría a que muchas empresas dejarían de tener clientes y, por lo tanto, uno de los grandes problemas es calcular cuál es el coste que debería de pagar alguien que sustituye un humano por una máquina. Eso está por hacer. Claro, y además pensemos en la reacción de todo tipo. Por un lado, hay una empresa que ya ha calculado que se quita un coste de 10.000 trabajadores, cualquier cosa que le impongas no lo va a ver como una buena noticia. En definitiva, hay una reducción de coste, sino que lo verá como un sobrecoste porque ya no contaba con ese coste en absoluto. Y bueno, el impacto social. O sea, me parece que aunque todos queremos irnos de vacaciones, la realidad es que el ser humano necesita hacer cosas que tengan sentido. Y no todo el mundo está dotado para el arte o para la música o para... Claro, para cultivar el tiempo libre de una forma productiva, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, los problemas de la humanidad productivo. proceden de ahí, ¿no? De la incapacidad del ser humano de estar sentado en una silla tranquilo, ¿no? No, porque hay una parte de dignidad humana que también tiene que ver con cómo tú, y además eso forma parte de un condicionamiento social, de cómo tú contribuyes al contrato social. Si piensas que no estás contribuyendo al contrato social, los demás te harán ver que no estás contribuyendo y que eres un ser inútil. Por lo tanto, esto genera un problema muy grave. El conflicto estaría, incluso aunque se pudiera establecer algo así como una renta universal garantizada que permite que no se puede porque piensa una cosa, en nuestro sistema impositivo, el caso español, pero es el caso europeo, está basado fundamentalmente en el impuesto de la renta de las personas físicas. El impuesto de sociedades es infinitesimal comparado, ya no te cuento las tasas y precios públicos. Y en la recaudación de IVA, impuesto indirecto. Uh-huh. Si deja de haber gente que trabaja, por mucho que una parte de la cotización de la empresa la cubra la empresa o incluso la totalidad, ahí vas a tener como lo fijas, vas a tener una reducción radical de esas cantidades y una reducción radical, sin duda, de las cotizaciones a la seguridad social. ¿De dónde sacas el dinero? El IVA, por supuesto, se hundiría. ¿De dónde sacas el dinero y de dónde para pagar una renta universal? Todo el mundo sí ya tenemos problemas para pagar las pensiones. Sí. Sí, en un país como este, ¿no? Que tienes en torno al 25-30% de personas cobrando algún tipo de subsidio, cuando fuera la población entera, generar esa riqueza es extraordinario. Un número importante de la población, es decir, hay gente en plan optimista que calcula que se perderá un 40% de los trabajos. Entonces, creo que eso no lo soporta ninguna economía. Y de hecho, el paper que reseño en el artículo del País, pues habla de cifras en donde claramente dice que un crecimiento sostenido de la adopción de la IA en un corto plazo de tiempo, cuando hablamos de cortos plazos de tiempo, estamos hablando de algo menos de 20 años. O sea, no estamos hablando... estamos hablando de un plazo de tiempo en donde la sociedad, las jubilaciones no pudieran absorber este cambio, ¿no? Y luego, además, que hay un impacto, y disculpa la interrupción, que creo que es importante decirlo, se ha producido una inversión de la pirámide de trabajo. Antes te sobraban los viejos, ahora lo que te sobran son los jóvenes. A pesar de que cada vez hay menos. Ya, bueno, pero es que te sobran. Te sobran porque resulta que los trabajos menos cualificados, que son aquellos que uno empieza a hacer al principio de su carrera, o los más tediosos, se sustituyen con la inteligencia artificial. Tú lo que necesitas es alguien que sepa preguntar bien, como decía antes, que no haga bytecoding, sino que sea capaz, que sea un programador experto, que sea capaz de utilizar bien los recursos y que sepa preguntar bien y que sepa entender, distinguir una buena de una mala respuesta. Y eso, para eso no te vale un junior.
Claro, optimizas a los seniors y no te Claro. interesan los juniors, que realmente son los más reemplazables porque su trabajo es rutinario y si no entran en la cadena, pues va a ser difícil que lleguen a ser seniors porque Correcto. no les has Lo has dado definido tiempo perfectamente. a hacer. En fin, esto es catastrófico. Te iba a plantear también, en todo esto en paralelo también, el problema de la propia seguridad, ¿no? Hemos visto cómo también ha habido que poner en cuarentena algunos algoritmos que ahora mismo, pues parece que si entraran en el mercado podrían, pues, causar un poco casi el caos bancario, ¿no? O, bueno, en muchos aspectos, como hemos visto el modelo Fable 5 de Anthropic o Mythos, ¿no? Eso tenemos como riesgos reales de como estos algoritmos se liberen, verás la que se puede liar, porque ahora que todo es digital, estos van a poder hackear prácticamente todo. Pero claro, tú me estás planteando casi un problema sistémico de organización social, de cómo podemos mantener las estructuras vigentes con algo que viene mucho más, un cambio mucho más rápido que nuestra capacidad para digerirlo en todos los ámbitos, ¿no? Sí, bueno, aparte de que todo esto es perfectamente compatible con el shock de un ciberataque a nivel mundial. O sea, nadie lo descarta en paralelo. No lo descarto en absoluto. Esto a corto plazo, a largo plazo el problema de las pensiones. Sí. De hecho, te va a parecer que una falta de modestia, pero en 2017 predije el apagón. O sea, no, yo, vamos a ver, la ciberseguridad es una preocupación enorme. Hay ciberataques todos los días a las infraestructuras españolas, a los bancos, a las administraciones públicas, con una precisión impresionante, y lo que te hace la inteligencia artificial es democratizar la capacidad de ataque. Hasta ahora tú podías atacar porque tenías capacidad de atacar, o bien atacabas porque comprabas el kit completo de ataque, ¿no? Se lo comprabas a alguien, pero es que ahora te lo puedes hacer tú en 5 minutos en tu casa, ¿no? Entonces, eso ya existe, ya está democratizado. Lo que parece que hacía Fable y Mythos era, bueno, pues ser capaz de descubrir los zero days y de descubrir las vulnerabilidades de un sistema de manera prácticamente instantánea. No sé hasta qué punto habría una cierta, digamos, burbuja para vender mejor la salida a bolsa de Anthropic, pero lo cierto es que con una capacidad de cómputo como tienen las inteligencias artificiales y de análisis, que son muy buenas, concretamente la de Anthropic en programación, son los mejores. Pues oye, si eres capaz de programar, eres capaz de leer, y el análisis de un sistema, lo que te lleva es tiempo. Si resulta que eres capaz de hacerlo en 5 minutos porque la capacidad es brutal, pues eso te permite atacar cualquier sistema, con lo cual eso, júntalo con la postcuántica y bueno, pues yo estoy pensando seriamente cultivar tomates, aparte de que teniendo en cuenta que se me mueren hasta los cactus, pues no sé, yo tengo un futuro bastante poco halagüeño. Pues sí, la verdad que, en fin, pinta complicada la cosa. A ver, es que también con respecto a esto puede haber un cambio, yo qué sé, si por ejemplo se introdujeran los modelos de IA abiertos, de open code, que pueden ser en lugar de los propietarios norteamericanos, puede ser una diferencia, puesto que todo esto va a pasar, pues que no sean tanto unas empresas propietarias, sino que verdaderamente esto se democratice más. También incluso se dice, bueno, pues empezar a correr máquinas de IA en local, parece que la capacidad de cómputo va a ser mayor, los modelos más Sí, más todo ágiles. eso está muy bien, pero eso tiene más que ver con la soberanía digital europea o nacional y con algo que a mí me obsesiona de la IA, que es la business continuity, el poder continuar trabajando si mañana Trump decide, como ha decidido con unos modelos específicos, cortar la inteligencia artificial a todo el mundo. Es decir, una de las cosas que se trabajan en ciberseguridad es la continuidad de negocio, y tienes que tener planes en caso de desastre, ¿no? No solo la capacidad de recuperarte, sino la capacidad de a los 3 días o a los 2 días estar trabajando de nuevo, ¿no? La cuestión es que si tú echas a 10.000 personas, lo automatizas todo, y de pronto tienes una caída del sistema o una caída del proveedor, a no ser que lo tengas muy bien redundado en local, cosa que es complicada porque hay una parte del motor que no tienes dinero para tener tú de manera propia, Claro. pues tú podrás continuar algunas cosas en local, pero no todo. Es decir, se verá una merma importante. Y teniendo en cuenta que las 10.000 personas que has echado, vete tú a saber dónde están, y que tienes montado toda la sistemática interna para funcionar, para correr sobre un sistema automatizado, sin interfaces humanos, pues eso no lo solucionas en una semana.
Sí, tenemos que ver. Y, con este respecto, hay desde luego un hype, una burbuja en muchos aspectos, pero hay otros que desde luego son críticos y indiscutiblemente esta tecnología ha venido para quedarse y para seguir penetrando por aquí y por allá. Premios Nobel como Daron Acemoglu, que también es un estudioso del campo, pues viene a decir que, hombre, que esto tarda un poquillo más de lo que se piensa, no va a ser tan inminente y que de alguna forma pues aún tenemos algo de tiempo para definir un poco cómo queremos que sea esa tecnología, ¿no? Asegura que la tecnología no es neutra. Lamento discrepar con un premio Nobel, que seguro que es un señor listísimo. Lo es, debe serlo, pero sí. seguro que es un señor listísimo, pero en mi experiencia lo que me pasa con los científicos es que saben mucho de su campo, pero de la sociedad en la que esa tecnología se despliega saben muy poco. Uh-huh. Y en definitiva la tecnología no tiene sentido si no está al servicio del concepto de sociedad que tengamos. Para eso existe el derecho. El derecho no es la burocracia administrativa, que también, desgraciadamente, sino fundamentalmente el derecho fija las reglas que debemos de cumplir todos para el tipo de sociedad que hemos decidido ser. Y la decisión del tipo de sociedad que somos debería de estar en el diseño de la tecnología que desarrollamos. No desarrollar tecnología simple y llanamente porque podemos hacerlo, porque somos muy listos, o porque mira qué divertido, o porque mira qué nueva frontera vamos a romper. Es que esto no va de eso. Entonces ya hemos desplegado una tecnología, ya hemos abierto la caja de Pandora que no está diseñada para cumplir un modelo de sociedad determinado en absoluto. Por lo tanto, yo soy pesimista y desgraciadamente cada vez soy bastante Cassandra, o sea, suelo adivinar bastante el futuro y nadie me cree y así nos va a todos. O sea, ¿tú crees que este punto no es enmendable? O sea, a pesar de... En fin, Por ejemplo, desde una postura tan tonta como hacer auditorías de los sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Uh-huh. Para auditar un sistema necesitas meterle unos puntos en donde poder recuperar información para hacer el trail de auditoría. Eso no existe. O existe de una manera que no te permite verdaderamente saber. Tienes las auditorías, las haces por el resultado o por el input o casi por un acto de magia, ¿no? Que te pones delante de un caldero y empiezas a ver qué pasa ahí. Pero no sabes lo que pasa dentro porque se toma esa decisión. Es oscuro. ¿Por qué desplegamos sistemas que no sabemos qué van a hacer? Esta es la gran cuestión. Y llevamos muchos años desplegando tecnología, sobre todo, no estamos hablando de una tecnología que puedas meter en un laboratorio. Esto no son despliegues de física básica. Estos no son despliegues de nanotecnología. No son cosas que puedes estar operando dentro de un laboratorio y que luego haces despliegues controlados y que luego trabajas en el entorno académico o en el entorno militar, incluso si me apuras, ¿no? Sino que verdaderamente son despliegues que se hacen sobre terminales que lleva toda la población encima, porque lo lleva bajo el disfraz de algo tan cotidiano como un teléfono. Claro. Sí. Entonces no me valen esas reflexiones de pensar, bueno, es que en la biotecnología y tal, no, es que no es lo mismo. Es que en biotecnología tú puedes controlar el resultado, tú puedes controlar los terminales, tú puedes establecer normas éticas, tú puedes prohibir cosas porque no es algo que no lo liberas al entorno, no lo estás probando mientras ya lo tienes en uso real. Claro, correcto. Sí. Esa es la gran diferencia de las tecnologías de la información y de la comunicación, que funcionan con un paradigma diferente. Hablamos de ellas mientras las estamos usando y estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero por eso no es enmendable. Por ejemplo, tú que asesoras a la Comisión Europea, ¿qué les decís los expertos? ¿En qué papel tiene Europa? Bueno, empezamos a trabajar el viernes que viene. Ya te diré cuándo empezamos a trabajar el viernes que viene. Dentro del marco del reglamento, pues ya veremos a ver, porque en ese grupo están sentados todas las entidades de investigación, pero también los grandes proveedores de inteligencia artificial. Va a ser muy interesante ver cómo se equilibran ambas cosas. Y yo, que soy jurista, creo que la regulación, no voy a entrar en el debate de si llega tarde o pronto o de si hay que elegir entre regulación e innovación, porque me parecen falsos dilemas, sino que simple y llanamente creo que nuestro sistema regulatorio ha muerto en lo que se refiere a la tecnología, que tenemos que aprender a hacer leyes de una manera distinta. Y cuando digo leyes no me refiero a leyes que se publican en los boletines oficiales, porque eso es una visión arcaica de cómo se tiene que producir las reglas que nos rigen. Y luego, bueno, pues también tenemos que plantearnos que el debate de qué sociedad queremos, y en el estado actual de polarización eso resulta francamente difícil, por no decir imposible.
Claro, efectivamente. Ahora mismo no parece que se den las condiciones más adecuadas para sentarse a llegar a una posición de consenso de queremos, esto es el modelo de sociedad ideal al que queremos llegar, vamos a desarrollar unas leyes que lo amparen, ¿no? Correcto, ese es el gran problema. Es uno de los grandes problemas generado por la tecnología. Es la propia tecnología la que genera la polarización, la que se usa para generar la polarización y además para desactivar a los individuos como seres políticos, es decir, para convertirlos en seres individualistas precarizados y que solo están pendientes de la satisfacción personal, que yo no se lo reprocho, pero es así. Es decir, todo eso, ya lo dijo Zuboff el capitalismo ha cambiado, ahora el capitalismo es el capitalismo de la información, ya no es de los bienes de producción, y así funciona el nuevo capitalismo. Uh-huh. Paloma, una visión muy pesimista la que nos estás ofreciendo. No hay posibilidad de enmienda. No, bueno, a ver, como dices que Cassandra, ¿no? Ya lo estás contando, otra cosa es que te hagan caso. ¿Alguna posibilidad qué propondrías? Si te dejan a ti llevar la voz cantante en esas reuniones, ¿qué se podría hacer? Bueno, es que el gran problema que tenemos en Europa es que podemos hacer poco porque somos una colonia de Estados Unidos. Lo primero que tendríamos que hacer es dejar de ser una colonia. Y no es que nos falte talento, que lo tenemos a raudales, ni nos falten profesionales, que los tenemos en abundancia. Y más ahora que están huyendo de Estados Unidos. Es una oportunidad como ninguna otra. Lo que hace falta ahora es querer... parece ser, por lo que cuentan todos los expertos, que ya para crear inteligencias artificiales europeas 100% puras llegamos tarde. Incluso la francesa... pues en el capital está OpenAI, con lo cual, bueno, pues antes es una empresa, es una sucursal americana. Uh-huh. La gran cuestión es que debemos de plantearnos, yo creo que debemos de desarrollar una capacidad de volver a programar nosotros, de no depender de servicios que vienen de fuera y sobre todo tomar algunas medidas, dado que ellos tienen el control de los accionistas y de la tecnología, a lo mejor nosotros tenemos el control de los impuestos y de otras cuestiones. Entonces, son entidades que dominan la complejidad y que están en todos sitios, pero que no tributan en ninguna parte. Que están en todas partes, pero que no les puedes demandar en ningún sitio. Entonces, a lo mejor deberíamos de empezar a acabar con esto. Como problema complejo no tiene una solución sencilla, sino muchas soluciones a la vez. Y yo creo que se trata de dejar de compadecernos y crear un futuro utópico en donde la gente quiera estar, no distópico. Y ese es un poco el siguiente paso que tenemos que hacer, trabajar en futuros utópicos en donde nos apetezca estar. Muy bien, Paloma, pues nos vamos a quedar con esa reflexión. Ojalá, desde luego, esto es un trabajo en marcha, ¿no? Vamos a tener que seguirlo paso a paso, pero claro, cada semana que pasa tenemos alguna novedad al respecto, bien por la tecnología, bien por cómo se regula, bien cómo se paraliza, en fin, que te tendremos que llamar más veces para ver un poco cómo van también esos trabajos y nos vas contando un poco cómo se ve desde dentro. De momento, te agradecemos el tiempo que has compartido con nosotros. Paloma Llaneza, CEO de Razona Legal Tech y asesora de la Comisión Europea en materia de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, mucha suerte. Ojalá tus ideas ahí calen y hasta pronto. Ha sido un placer, muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre, @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.